Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en el día de hoy, último domingo del mes de octubre, celebra la Iglesia en la forma llamada extraordinaria del rito de la misa, la fiesta de Cristo Rey. Porque en la fiesta, en el rito llamado ordinario, se celebra en el último domingo del tiempo ordinario, que es el domingo que precede al tiempo de Adviento. Pero hoy, como digo, en el rito llamado extraordinario, la fiesta de Cristo Rey es precisamente hoy cuando se celebra. La fiesta de Cristo Rey no deja de ser, hermanos míos, en los tiempos actuales, para los fieles cristianos, una fiesta singular. Porque, ¿qué significa hoy para los fieles cristianos la realeza de Cristo? Predicarle hoy a los fieles acerca de la realeza de Cristo y pretender que los fieles asimilen esta doctrina que es fundamental en la doctrina de la Iglesia: Cristo, Rey del universo, Cristo, Rey de la creación. Pretender que los cristianos de hoy entiendan esta doctrina es materia harto difícil. Las circunstancias son más bien adversas. En primer lugar, porque la idea de la realeza está desde los últimos siglos y aún más en los últimos tiempos, en los últimos años, más que desprestigiada. Las nuevas generaciones, hablarle a las nuevas generaciones acerca de la realeza o de las monarquías es nombrarles algo para ellos pestilente. Y hemos de reconocer que no les falta razón, porque ciertamente hemos de confesar que las monarquías han hecho lo posible y hasta lo imposible por desacreditarse, por perder todo crédito y toda noción de honradez y de integridad que hubieran sido necesarias para mantener la dignidad ante los súbditos, ante el pueblo, la dignidad de la institución. Por eso hablar hoy de la realeza es harto difícil. Y si queremos aplicar la realeza de Cristo, pues también. Si a eso añadimos el momento de confusión que actualmente vive la Iglesia, en el que no se sabe ya qué es la verdad, ni qué es la mentira, ni cuál es la cabeza de la Iglesia, ni cuál no lo es, ni qué realmente es la jerarquía, ni en qué se distingue la jerarquía de los fieles, y además ni siquiera se sabe si la Iglesia Católica es la Iglesia única y verdadera, porque ya, según se dice ahora, todas las iglesias católicas o no católicas, cristianas o lo que fuera, o incluso no cristianas, son exactamente iguales y son igualmente todas instrumentos válidos de salvación. De manera que, como digo, la confusión es tal. Después de los decretos conciliares, la Dignitatis Humanae y la Unitatis Reintegratio, en los cuales se viene a decir que cada cual es libre de su conciencia de elegir lo que su razón natural le dice acerca de las creencias que ha de profesar o que ha de creer, o que todas las iglesias o todas las creencias son instrumentos válidos de salvación. Claro, como digo, la confusión es tal que hoy día hablar de Cristo como Rey universal de la Iglesia, como Rey universal de toda la creación, del universo y de todas las sociedades, es materia alto difícil. Y así, por ejemplo, llegué para aclarar esto que acabo de decir. La doctrina tradicional de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II acerca del ecumenismo estaba resumida en la encíclica de Pío XI, Mortalium Animus,
En esa encíclica, en la encíclica Mortalium Animos de Pío XI, se establecía, primero, leo literalmente, que la Iglesia Católica posee la plenitud de Cristo y no tiene que perfeccionarla por obra de otras confesiones. Segundo, no se debe perseguir la unión por medio de una progresiva asimilación de las diversas confesiones de fe, ni mediante una acomodación del dogma católico a otro dogma. Tercero, la única verdadera unidad de las iglesias puede hacerse solamente en el retorno de los hermanos separados a la verdadera Iglesia de Dios. Claro, hoy día, desde el momento en que todas las religiones son iguales, la Iglesia prácticamente ha renunciado a la gran tarea, a la gran obra que durante tantos siglos llevó realizando de las misiones. Ya no se trata de convertir a los que pertenecen a otras confesiones cristianas o a otras confesiones o creencias no cristianas a la única iglesia que antes se suponía que era la de Cristo. No, ya no se trata de eso. Incluso el proselitismo se considera como algo realmente deplorable y que debe ser exterminado. Con lo cual, pues claro, la tarea de las conversiones y la tarea de las misiones pues ha quedado totalmente paralizada. Hoy en día se piensa que las misiones son superfluas y que la Iglesia Católica no es más que una más dentro del cuerpo de la Iglesia de Cristo. Subsiste, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica subsiste dentro de la Iglesia de Cristo. Es una más. Como podéis imaginar, queridos hermanos, pues todo esto ha engendrado pues una confusión, quieras que no, se diga o no se diga, se confiese o no se confiese, una confusión extraordinaria. Claro que aparte de esto se ha dicho que así lo afirmó expresamente el Papa Benedicto XVI, y antes de ser Papa, cuando era cardenal Ratzinger, porque él fue el creador de la llamada hermenéutica de la continuidad, una teoría según la cual hay perfecta continuidad, no hay rompimiento entre el magisterio posterior al Concilio Vaticano II y el magisterio anterior. Esto es lo que decía el Papa Benedicto XVI y antes de serlo, cuando era cardenal Ratzinger. Ahí están sus escritos y ahí están sus discursos y sus enseñanzas. De manera que la situación actual es esta: todas las religiones son verdaderas, todas las religiones son instrumentos de salvación. Cada persona, cada individuo, dignitatis humanae, por el hecho de ser un ser humano, teniendo en cuenta su dignidad humana, tiene el perfecto derecho a actuar según su conciencia y a seguir según su propia creencia, sin que pueda ser empujado ni ecuacionado a otras creencias distintas de las que él mismo piensa que son las únicas verdaderas. Esto es lo que hoy día se piensa. Pero decía el Papa Benedicto XVI, repito, que siempre ha habido perfecta continuidad entre el magisterio posterior al Vaticano II y el magisterio anterior al Concilio Vaticano II. Pues bien, para que veamos cómo esto es así, el Papa Pío IX, en su famoso documento, el Syllabus, iba a un documento adicional a la encíclica Quanta Cura, como todo el mundo sabe. Por cierto, que también decía el cardenal Ratzinger que la constitución del Concilio Vaticano II, dado de una spes, era un antisílabus, lo cual no parece concordar muy mucho con su teoría de la perfecta continuidad entre el magisterio posterior y el magisterio anterior al concilio. La Gaudium et Spes es un antisílabus. Pues bien, el Papa Pío IX, en
en el sílabus, el famoso sílabus, condenó la siguiente proposición que voy a leer literalmente. Todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, tuviera por verdadera. Esta es la proposición. Todo hombre es libre de abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de la razón, él tenga por verdadera. Esta proposición fue condenada por el Papa Pío IX en su famoso documento, el Sílabus. León XIII afirmó también lo siguiente. También lo voy a leer literalmente. Es contrario a la razón que la verdad y el error tengan los mismos derechos. Decía el Papa León XIII. Es contrario a la razón que la verdad y el error tengan los mismos derechos. Y también decía, también voy a leer literalmente, que la libertad de cultos es muy perjudicial para la libertad verdadera, tanto de los gobernantes como de los gobernados. La libertad de cultos es extremadamente perjudicial para la verdadera libertad, tanto la de los gobernantes como la de los gobernados. Esto según León XIII. Pero es que además, en la encíclica Quanta Cura, que acompañaba al sílabus, el Papa Pío IX condenó expresamente como herética, como errónea, la siguiente proposición. Leámosla. La libertad de conciencia y de cultos es un derecho propio de cada hombre, que debe ser proclamado y garantizado en toda sociedad correctamente constituida. Esta proposición está condenada en la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX. Repitámosla. Proposición condenada. La libertad de conciencia y de cultos es un derecho propio de cada hombre que debe ser proclamado y garantizado en toda sociedad correctamente constituida. De manera que, según esto, hay continuidad entre el magisterio del posterior al Concilio Vaticano II, según el Papa Benedicto XVI, sí la hay, perfecta continuidad. Pero claro, esto, a cualquiera que utilice la función racional que Dios con la que Dios dotó a cada hombre que viene a este mundo, a cualquiera que casi te digo la función racional le parece extremadamente contradictorio. ¿Cómo puede ser verdad la una cosa y la otra? ¿Cómo puede ser esto cierto? ¿Hay contradicción o no hay contradicción? Según la doctrina del Vaticano II y posterior, no hay contradicción. La hermenéutica de la continuidad. Pero cuando se me dan los textos, y yo, hermanos míos, he tenido ocasión y necesidad de estudiarlos a fondo, tanto los del magisterio anterior, por lo menos los de los últimos papas, como los del Vaticano II, la verdad que encuentro tal cúmulo de incoherencias que, bueno, si las personas que tienen más autoridad que yo, sin comparación, dicen que sí hay continuidad, pues habrá continuidad, pero habremos de admitir que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. Bueno, ahí está. O sea, que en este momento de confusión, como digo, confusión para todos, en estos momentos de lío, ese lío propugnado por el mismo Santo Padre, que decía que era bueno que se armara lío. Eso suele decir el Papa. El lío. En estos momentos de lío, a mí estos momentos de lío descomunal y de confusión que existen en la Iglesia, y de peleas por parte de unos, por parte de otros, los cardenales conservadores, los cardenales y obispos que son la inmensa mayoría progresistas, pues a mí me recuerda, este lío me recuerda
El episodio que contaba Quijote, que contaba Cervantes en el Quijote, que ocurrió en la venta, que según decía nuestro autor, el príncipe de las letras castellanas, en la venta que para su desgracia Don Quijote pensó que era castillo. Dice Cervantes en el Quijote: yo recuerdo cuando yo era niño, yo leí el Quijote por primera vez a los 10 años de edad. Luego, en años sucesivos, lo fui leyendo cada año, así hasta los 17 años. 7 años, 7 veces el Quijote, cada año una vez. Pero no el Quijote abreviado, sino el Quijote completo, cada borrado. Yo era un entusiasta del Quijote, un verdadero entusiasta. Hoy en día, claro, en aquellos tiempos, los estudios de aquellos tiempos, los planes de estudio de aquellos tiempos eran muy distintos de los planes de estudio actuales. Hoy en día probablemente a un joven le hablo de Cervantes y a lo mejor piensa que es el último fichaje del Real Madrid, incluso universitarios. Recuerdo también que a los 10 años empecé a leer también por primera vez la Divina Comedia, que yo leía en bilingüe. A un lado el texto con los divinos, increíbles y sublimes tercetos de Dante, y a otro lado traducción en español, por supuesto, porque yo no sabía italiano, ni italiano antiguo ni italiano moderno, nunca he sabido italiano. Entre otras cosas porque no lo he necesitado nunca, porque a pesar de mis 60 años de sacerdocio, nunca he estado en Roma. Recuerdo que un amigo mío me decía que el hecho de que yo, después de 60 años de sacerdocio, no haya estado nunca en Roma, es una muestra del cariño especial que la providencia me dispensa. Pues dice, esa es la señal y la garantía de que hayas mantenido y conservado la fe, que no hayas estado nunca en Roma. Me decía mi amigo. Siempre en el mundo, siempre, ¿quién no tiene algún amigo bromista? Pues, como digo, bueno, claro, yo por supuesto algunas veces algunas personas me dicen, ¿usted nos enseña 60 años de sacerdocio, nunca ha estado en Roma? Yo digo, yo humildemente y medio avergonzado digo, pues no, nunca he estado en Roma. Bueno, habrá estado usted en Lourdes. Yo más avergonzado todavía y aún más disminuido. Pues no, tampoco he estado en Lourdes. Bueno, al menos habrá estado usted en Fátima. Y yo ya en el colmo de mi humillación. Pues no, tampoco he estado en Fátima. ¿Tampoco? Me dice la gente. Entonces se puede saber dónde ha estado usted. Y yo digo, pues yo en Villaconejos de abajo, porque ni siquiera me atreví a subir a Villaconejos de arriba. Así es el mundo. Pero es que, hermanos míos, si a un joven de ahora le preguntas, no ya por Cervantes, sino por Dante, bueno, yo no lo haría. No formularía la pregunta porque cualquiera sabe por dónde me podría salir la respuesta. Lo que me podrían responder cuando yo le preguntara quién era Dante. Mejor no hablemos de eso. Pues eso, en ese mundo de lío, en ese momento de lío descomunal, volvamos a nuestro Don Quijote. Yo recuerdo cuando era, ya desde mis primeros años, cuando yo leía por primera vez el Quijote, yo me reía enormemente leyendo el episodio de la famosa venta, que por su desgracia, como dice Cervantes, Don Quijote pensó que era un castillo. Don Quijote llegó a aquella venta junto con Sancho Panza, su escudero, ambos dos molidos a palos. Habían sido apaleados fuertemente por unos yangüeses. Pues todo por culpa de Rocinante, porque se le ocurrió a Rocinante ir a reforcilarse con unas yeguas próximas que iban por allí, que eran propiedad de los yangüeses. Total, que la lluvia de palos le cayeron a Don Quijote y a Sancho Panza. Llegaron a la venta molidos y más que molidos. Los curaron como pudieron. Ellos dijeron que bueno, no sé qué, echaron ahí una excusa. Eso hay que leerlo en los primeros capítulos del Quijote, porque es realmente morirse de risa. Y aquella noche, bueno, había en la venta pues ustedes podéis imaginar una pobre venta. Pues había en la venta una moza asturiana
de la que dice Cervantes que, además de ser tuerta, el otro ojo no lo tenía tampoco muy sano, y que echaba tal peste a la ensalada vieja que, de no ser un arriero, cualquiera hubiera vomitado de tenerla cerca. Bueno, pues esta criada se llamaba Maritornes, la famosa Maritornes. Y Maritornes había quedado de acuerdo con unos arrieros que entonces paraban también en la venta, en que aquella noche, pues cuando ya los huéspedes estuvieran descansados y durmiendo y se hubiera hecho el servicio en la venta, Maritornes, a requerimiento del arriero, lo visitaría en la cama. La cama, en una habitación, decía Cervantes, que tenía el cielo estrellado. Y el cielo estrellado porque tenía tantos agujeros en el techo que por él se veían las estrellas. Por eso decía Cervantes que el cielo de la habitación era estrellado. Las camas eran pues unos lechos miserables, aquello eran camastros. Y estaba en primer lugar el lecho de Don Quijote, que estaba completamente molido, tenía molidas a palos las costillas y todo el cuerpo. A su lado estaba el lecho de Sancho Panza, y al otro lado el arriero. Llegada la noche, cuando ya se había hecho el silencio y la oscuridad en la venta, pues la criada Maritornes, la asturiana, que se ve, bueno, tal como la describe Cervantes, era de armas tomar, pues fue en busca de su arriero, con el que ya había quedado de acuerdo. En la oscuridad total, pues iba con los brazos extendidos. A todo esto, Don Quijote en su cama, como no podía dormir, pues estaba imaginándose sus sueños. Aquello era un castillo singular. La hija del castellano, una bellísima doncella, se había enamorado previamente de él, andante caballero. Tanto era así que seguro que aquella noche pensaba ir a buscarlo a nuestro caballero para reforzarse con él, rendida por su amor. Don Quijote sumido en sus pensamientos, imposible. Es mantenerme fiel a mi señora Dulcinea del Toboso, a la que le he jurado eterna fidelidad e inquebrantable amor. Así que aunque venga la hija del castellano, por muy hermosa que sea, ya podía ser la reina, quien fuera, pues no podré aceptarla. Y en el sumido de estos pensamientos y en la oscuridad pasa Maritornes, o intenta pasar por delante de Don Quijote. Don Quijote la oyó, la sintió, se incorpora como puede en la cama y la agarra por los brazos a Maritornes. La Maritornes intenta deshacerse de Don Quijote y Don Quijote empieza a echarle unos ponderados discursos que hay que leerlos en Cervantes para morirse de risa. Oh señora de hermosa vía, agradezco de corazón la ocasión que se me presenta, y yo, de no ser por la fidelidad que debo a mi dama Dulcinea del Toboso, jamás desaprovecharía esta feliz ocasión, etcétera, 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 etcétera. Y la pobre Maritornes pues intentando deshacerse de Don Quijote y no podía. A todo esto el arriero, viendo que algo le pasaba a su dama, pues no llegaba a la cama, y viendo que estaba tratando de deshacerse de aquel individuo que la retenía, pues se levanta, se acerca en la oscuridad de la cama y oye hablar a Don Quijote sus ponderados discursos que él pues no entendía, acerca de los cuales él no entendía una palabra, pero viendo que Don Quijote no la soltaba, le soltó una tremenda puñada en la quejada, tan fuerte que lo dejó completamente sumido en sangre. Y no contento con esto, se subió encima de las costillas de Don Quijote y empezó a dar saltos, claro, y la cama, con el peso del arriero, pues la cama se hundió con un estrépito fenomenal. A cuyo estrépito de ruido, pues claro, el ventero se despertó y comenzó a
a llamar a Maritornes, y viendo que no contestaba, comprendió con alta razón que era asunto de la moza, de la asturiana. Comenzó a gritar, y la frase de Cervantes es para morirse: ¿a dónde estás, puta? Seguro que estas son tus cosas. Y se fue por allá. A todo esto, de tal estrépito, pues la moza pudo desprenderse, y huyendo de la paliza que el arriero le estaba propinando a Don Quijote, se metió en la cama de Sancho Panza. Sancho Panza, al notar aquello, que estaba durmiendo, creyó que tenía la pesadilla. Se despertó y comenzó a dar puñetazos a aquello que no sabía lo que era, en la oscuridad. Y la moza a él, a contestarle de la misma forma. A todo esto llega el ventero, y entonces intenta agarrar a la moza y a pegarle palos a la moza. Y para colmo de desgracia se le apaga el candil. Y entonces teníamos el ventero atizándole a la moza, el arriero atizándole a Don Quijote, Sancho Panza atizándole a la moza también, y el repentero atizándole a la moza, pero con armas. Y en la oscuridad, sin ver absolutamente nada, pues aquellos allí sobre una tanda tal de palos, y si cada cual daba con tanta gana y tanto gusto que doquiera que ponían la mano, dice Cervantes, no dejaban nada sano. Yo leía este episodio y me moría de risa. Y a mí alguna vez se me vienen a las mientes cuando pienso en el lío, el follón, el jaleo que hoy día se está organizado en la Iglesia. ¿Qué va a ver el Señor? ¿A dónde vamos a ir a parar? Por lo tanto, hermanos míos, visto de que esta promiscuidad y esta abundancia de doctrinas, estas peleas entre unos y otros, este momento de confusión, estos momentos en los que las palabras de la Sagrada Escritura y de la traducción parece que no significan nada, en que las palabras del magisterio de 20 siglos que la Iglesia ha mantenido como tal no significan nada, pues, ¿qué hacemos? Yo pienso que ante esto había que dejarse de todas estas cosas e ir a lo seguro. ¿Y si nos dejáramos de todo este lío y nos fuéramos a la doctrina segura, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, contenida en el Evangelio, refrendada luego por los apóstoles en los restantes libros del Nuevo Testamento, mantenida a lo largo de 20 siglos por el magisterio de la Iglesia y la tradición? Pues, ¿qué os parece si nos dedicamos a eso, que es lo seguro? Porque yo, hermanos míos, ¿qué os voy a decir? Yo, mirad, entre las palabras y enseñanzas de Casper, o de este cardenal presidente de la Conferencia Episcopal de Malasia, cuyo nombre por ser chino no he conseguido aprendérmelo, o las enseñanzas, las maravillosas enseñanzas y entrañables enseñanzas del arzobispo Tucho, pues yo, ¿qué queréis que os diga, hermanos queridos? Entre la enseñanza y doctrinas de estas tres lumbreras, me quedo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y con las enseñanzas que la Iglesia ha mantenido siempre, las que están contidas en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, y luego custodiadas por el magisterio infalible de la Iglesia. Me parece que es lo más seguro. Por lo tanto, dejándonos de todas esas doctrinas y enseñanzas que no nos conducían a ninguna parte, imaginaos que empecemos ahora a discutir acerca de la realeza de Cristo. Si la realeza de Cristo se refiere a este mundo o no se refiere a este mundo, si el poder temporal no tiene nada que ver con el poder religioso, si la separación entre la Iglesia y el Estado debe ser absoluta, si debe ser tolerancia o debe ser, pues, separación total, si, etcétera, etcétera. Las doctrinas son, como digo, y además con respecto al magisterio de siempre, las doctrinas de siempre han cambiado. Antiguamente era la tolerancia con respecto al error, ahora es acogida al error.
De manera que en medio de tantos líos vamos a tenernos a lo que está en la Escritura, a lo que está en la tradición y a lo que de una forma infalible ha sido conservado como seguro por el magisterio de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Entonces, ¿Jesucristo es rey o no es rey? Es impresionante la narración de Jesús en su comparecencia ante Pilatos. ¿Sabes?, le dice Pilatos, que tengo poder para salvarte o para crucificarte. ¿Tú eres el rey de los judíos? Le dice Jesús, ¿esto lo dices de ti mismo o porque te lo han dicho? ¿Soy yo acaso judío? Dice Jesús, sí, yo soy rey y yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que escucha que es de Dios, escucha mi voz. Y el que no es de Dios, no escucha mi voz. Pero yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Tú lo has dicho, yo soy rey. De manera que digan los nuevos teólogos, enseñen lo que quieran las nuevas doctrinas o expresen lo que quieran las nuevas corrientes de la teología moderna, las palabras de Jesucristo ahí están, inconmovibles. Mis palabras no pasarán jamás. Mi reino, yo soy rey. Ciertamente que él dijo que su reino, mi reino ahora no es de este mundo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que su reino no tiene que ver nada, hombre, con esta tierra, con este mundo. Entonces, ¿qué sería la Iglesia? Entonces, ¿qué sería la obra de la redención realizada por él? Por supuesto, es una verdad que su reino como tal, en la plenitud a la que algún día ha de llegar, no la veremos nunca en este mundo. Pero dentro de eso y aparte de eso, lo que queda clarísimo es la realeza de Jesucristo en este mundo, la unidad y unicidad de la Iglesia por él fundada, no las iglesias por él fundadas, que no hubieron tales, ni fueron varias, sino una sola. Todo eso queda bien claro. Fijaos, por ejemplo, cómo empieza su predicación según el capítulo 1 de San Marcos. Según el capítulo 1 de San Marcos, Jesús comienza su predicación diciendo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en otro lugar decía también Jesús, el reino de Dios no viene con espectáculo. No se puede decir, o no se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Estas palabras de Jesús están contenidas en San Lucas capítulo 17. El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Pero si esto no nos da plena seguridad de que efectivamente Jesucristo es el rey de la sociedad de los hombres, es el rey de las naciones, es aquel al que todas las naciones, a cuyo imperio debían de someterse, cuando en realidad de verdad lo que hemos hecho los hombres ha sido deshacernos de Jesucristo, deshacernos de la idea de Dios, creernos a nosotros mismos dioses, pensar que podíamos prescindir en absoluto de la idea de Dios, porque nosotros nos bastamos y no somos suficientes para hacernos a nosotros mismos y no necesitamos de Dios para nada. Si en vez de eso hubiéramos seguido los dictados de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, si nos hubiéramos sometido a su yugo, aquel del cual él mismo decía, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
Los que mandan en este mundo, como decía él mismo, abusan de los subordinados. Pero decía Jesucristo a sus discípulos: entre vosotros no ha de ser así. La forma de mandar por parte vuestra no ha de ser así. Pues bien, si esto no nos convenciera demasiado de que realmente Jesucristo es el Rey de la sociedad de los hombres, es el Rey de la Iglesia, es el Rey del universo, es aquel a cuyo mandato, a cuyas doctrinas, a cuyas enseñanzas, a cuya vida nos debiéramos de haber sometido por amor, como Él se sometió a nosotros por amor, hasta dar la vida por nosotros, hermanos queridos. Otra cosa sería de este mundo, que es un mundo enloquecido. El lío al que decíamos antes del Papa que tanto seduce al Papa Francisco, el lío. Me río yo de Alicia en el País de las Maravillas, con el conejito blanco, con el sombrerero, con la oruga azul. Son personajes de fantasía de Lewis Carroll, que me río yo porque ahora el País de las Maravillas es el mundo actual, es la Iglesia actual. La Iglesia actual vive una situación comparada con la cual el universo maravilloso, la Wonderland de Alicia, es cosa de risa. El conejito blanco y el sombrerero, sí. ¿Qué me dices ahora del arzobispo Trucho y del cardenal Casper? El lío. Pues bien, vamos pues a lo seguro, hermanos queridos. Vamos a lo seguro, porque aquí lo que hay está en juego, como siempre os digo, es nuestra salvación y la salvación de muchas almas. No es cualquier cosa, no es una cantidad de dinero lo que estamos apostando, no son una cantidad de supuestos bienes materiales, es nuestra alma, la salvación o la condenación eterna de nuestra alma. Por lo tanto, ¿a quién seguimos? Cuando nuestro Señor Jesús, acabado que fue el sermón de Cafarnaúm, en el que anunció que pensaba instituir la Sagrada Eucaristía, sus palabras escandalizaron tanto a la concurrencia que todo el mundo lo abandonó y se quedó solo. Alzando la vista, vio que se habían quedado solamente sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos. Y el Señor les pregunta entristecido: ¿y vosotros? ¿Pensáis iros también? Y le contesta San Pedro: Señor, ¿y a dónde iríamos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Pues hermanos míos, yo os digo lo mismo, y me digo a mí también lo mismo. ¿Pero a dónde iríamos? ¿A que nos diga el cardenal Casper? ¿A que nos diga el arzobispo Trucho? ¿A que nos diga ese arzobispo de Malasia que dice que los homosexuales han de ser considerados a la misma altura que todos los demás hombres y con los mismos derechos, dignidades y prerrogativas? ¿A quién seguimos? ¿Qué doctrinas vamos a escuchar? ¿Qué palabras vamos a oír y vamos a secundar? Pero no cabe ninguna duda de que el poder de la que realiza de Jesucristo es por y para este mundo también. Cuando ya se despedía de sus apóstoles, les dice: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. De manera que los que dicen que el reino de Dios es solamente para un mundo futuro están completamente equivocados. Las palabras de Jesucristo son terminantes, tajantes y bien claras. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Así dice el final del Evangelio de San Mateo. Y por si fuera poco, en un texto verdaderamente sublime del apóstol San Pablo,
En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, decía el apóstol: y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por no aludir a aquellos textos tan bellos, tan profundos y tan misteriosos del libro del Apocalipsis, cuando decía, hablando de Jesús, dice el libro sagrado del Apocalipsis: porque, aludiendo a Jesús, en el manto, cuando venga ya triunfante, en el manto y en el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, Res Regum et Dominus Dominantium. En el manto y en el muslo lleva escrito esta inscripción: Res Regum et Dominus Dominantium, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa, queridos hermanos, es que Jesucristo no vino a este mundo, como él decía, a servir, a ser servido, sino a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él vino a reinar en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras vidas. Vino a proporcionarnos la maravilla indecible, increíble e inexpresable de su amor, del amor de Dios. Y ese amor inexpresable, indecible, infinito por parte de Dios, ese amor vino a ofrecérnoslo a nosotros para que lo hiciéramos nuestro, para que hiciéramos nuestra la misma vida divina, fuéramos participantes del amor de Dios y de la vida divina por medio de Él, que nos lo ganó en su cruz, mediante su muerte en la cruz. Por eso Él no vino a este mundo a implantar un reinado tal como nosotros entendemos los reinados. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por eso decía el apóstol San Pablo en los Romanos, en la carta a los Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso decía en el capítulo 14 de su carta a los Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es... Jesucristo no vino a este mundo a establecernos unas mejores condiciones sociales de vida, unas mejores condiciones de vida social, un mejor entendimiento, digamos, en cuanto a las condiciones sociales o laborales o del tipo o políticas entre los hombres, sino no es eso, sino establecer entre los hombres el reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la verdadera paz, no la paz mundana, sino la paz suya, la de Cristo, y hoy como consecuencia de gozo en el Espíritu Santo. Y siendo así, esa vida divina de Cristo, esa vida divina de Dios, que a través de Cristo se hace propia de nosotros, es como entonces, haciéndose realidad en nuestra propia vida y difundiéndose por medio nuestro a todos los demás hombres, es como entonces, y solo entonces se mejorarían y se elevarían las condiciones sociales.
Pero eso, hermanos míos, para este mundo siempre seguirá una utopía. La paz como la entiende el mundo, nunca será una realidad. La paz como nos la dejó Jesucristo, sí es ya una realidad en nuestra vida y en nuestros corazones. Este es el auténtico reinado de Jesucristo. A este es el que habríamos de aspirar. Hermanos míos, no seamos tontos. Dicen las Sagradas Escrituras y todas las profecías que en los últimos tiempos habrá muchos profetas, muchos falsos profetas y muchos mentirosos que con sus palabras melífluas y hasta con sus prodigios y su poder embaucarán a muchos y engañarán a muchos, pero que no nos dejemos engañar. Vamos a dejarnos de esas falsas promesas, de esas palabras embaucadoras de estos falsos profetas y estos falsos maestros. Vamos a tenernos a las enseñanzas de Jesús. Fijaos, hermanos míos, que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero hermanos queridos, ¿por qué olvidamos estas palabras de nuestro Señor? Yo soy el camino. Pero bueno, si se dice que todos los caminos van a Roma, si se dice que todos los caminos son caminos de salvación, todos los caminos son caminos de salvación, todas las religiones son caminos de salvación, todas las religiones son igualmente válidas, todas, pues dice él que es el camino. Fijaos que no dice yo soy uno de los caminos, sino yo soy el camino. Esto es lo mismo, hermanos míos queridos, que si alguno de nosotros en un viaje misterioso, de esos que a veces nos imaginamos en sueños, en la fantasía de nuestros sueños, llegamos a una encrucijada en la cual hay una multitud de caminos con sus diversos indicadores, a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio. Y hay un guía, en la encrucijada hay un guía indicador, al cual le preguntaríamos y nos diría: mire usted, estos caminos van a diversos sitios, a este, son multitud, pero solamente uno, y nada más que uno, es el camino que lleva al resto final, al final que usted desea, que usted busca. Solamente uno. Pero vamos, entre esa multitud, para eso está la multitud y la diversidad. Usted elija el que quiera. Fijaos que no dice Jesús: yo soy uno de los caminos, sino yo soy el camino en singular, con mayúscula, con C mayúscula. Lo cual quiere decir que si nos ajustamos a otro camino, a otra senda, a otro sendero distinto del suyo, si intentamos poner los pies en lugares y sitios diversos de donde Él los puso, caminar por sitios diversos de donde Él caminó, Él señaló y dijo bien claramente que solamente una senda es la que conduce a la vida, y esa senda era precisamente una senda estrecha, empinada, obtusa, difícil, y por la cual precisamente andaba muy poca gente. Yo soy el camino. No nos dejemos engañar, hermanos míos queridos. Si Él es el camino, el único camino, ¿por qué buscar otros? ¿Por qué vamos a buscar otros? ¿Por qué vamos a empeñar nuestra salvación ante un riesgo que luego será irreversible? Porque no se nos va a dar otra oportunidad, otra chance. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad. Pero si ahora todas las religiones tienen huellas, indicios y fragmentos de verdad, si ahora la verdad está por todas partes, si ahora todas las iglesias cristianas o no cristianas incluso las creencias que no practican ninguna creencia, todas tienen al menos fragmentos de verdad, y todas pueden conducir a la verdad definitiva. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? Si Él dice que es la verdad, se lo dijo a Pilatos:
Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de Dios escucha mis palabras, las palabras de Dios. Y el que no las escucha es porque no es de Dios. Pero hermanos, está claro. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. De manera que según Jesús, Él también es la vida. Fijaos si esto es trascendente y esto es importante, hermanos queridos. Vamos a dejar de jugar con fuego y vamos a mirar por el bien de nuestra alma. La única forma de vivir la auténtica y verdadera vida es vivir la vida de Jesús en nosotros. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengáis en abundancia, decía él. De manera que cualquiera que se establezca otra forma de vida, se busca su perdición. El que busque su propia vida la perderá. Y solamente el que pierda su vida por amor de mí la hallará. Pero hermanos, ¿cuándo vamos a creernos en las palabras de aquel que dio la vida por nosotros? De aquel que es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, y la única persona divina de Jesús, que nos amó hasta la muerte, hasta dar su vida por nosotros en el patíbulo de la cruz. ¿Cuándo vamos a creernos en esas palabras? Decía San Pablo en la carta a los Colosenses que Cristo es nuestra vida. ¿Hemos pensado alguna vez seriamente que cuando tratamos de vivir nuestra propia vida, nuestra independencia, nuestra autonomía, esa pretendida dignidad humana por la cual el hombre puede normarse a sí mismo, que tanto predica el Concilio Vaticano II, cuando pretendemos vivir nuestra propia vida, nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos, nuestras propias voliciones, la perdemos? Y esto en palabras de aquel que dijo de sí mismo que es la verdad. El que busque su propia vida la perderá. Y solo el que pierda su vida por mí la hallará. Pero que estamos destinados a vivir la vida de Jesús, a hacer nuestra vida de Jesús, no a imitar la vida de Jesús, hermanos queridos, no a imitarla. Estamos ahora discutiendo si los homosexuales, si no los homosexuales, si los adúlteros, si no los adúlteros, pero hermanos míos, todo lo que no sea vivir en nosotros la vida misma de Jesucristo, todo lo que no sea desterrar por completo en nuestras vidas la realidad del pecado, es ponernos en camino de hacer inútil nuestra existencia. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro fin? Y digo que la vida de Jesús en nosotros no se trata de una imitación de su vida, de sus costumbres, de sus enseñanzas. No, se trata de que su misma vida hacer la realidad en la nuestra. Y Él, nuestra vida, a su vez, porque tal es la reciprocidad y la bilateralidad del amor, nuestra vida la hace suya. Escuchemos lo que decía Él mismo en palabras que están contenidas en el Evangelio, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Estas palabras son fundamentales. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Fijaos en estas palabras. Así como yo vivo por el Padre, identidad de su vida con la del Padre. Así, el que me come vivirá por mí. Hace un paralelismo entre la identidad de su vida con la del Padre y la identidad de su propia vida con la de aquellos que comen su carne. Así como yo vivo por el Padre, así que quien me come vivirá por mí. No se puede decir más. Esta era aquello para lo que estábamos destinados. Esto era aquello por lo cual Él dio la vida por nosotros. Que estamos ahora pensando
en cosas absurdas, en el tío del sombrero, en el osito blanco, en el conejito blanco, en la oruga azul, y de esa serie de maravillas que cuentan que vio Alicia en su Wonderland. Es increíble. Nos hemos vuelto locos, la humanidad se ha vuelto loca. Pero volvamos a estas palabras de Jesús que antes hemos pronunciado, porque hemos de hacer hincapié en su última expresión, acerca de la cual nada hemos dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Atención a esta última expresión, hermanos, que esto es definitivo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la única manera de llegar al Padre es por Él, y solo por Él. Entonces, aquello que decía San Juan en su segunda carta, de que el que no posea al Hijo tampoco posea al Padre, y el que rechaza al Hijo rechaza al Padre, y además es el anticristo. Entonces, ¿cómo se puede decir que aquellos que rechazan al Hijo, como los judíos o como los musulmanes, tienen el mismo Dios que nosotros? Pero nos hemos vuelto locos, hermanos míos queridos. ¿Pero dónde quedan las enseñanzas de Jesús? ¿O es que esas palabras son pura literatura? Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos míos, vamos a dejarnos de tal como nos lo avisan todas las profecías que se refieren a los tiempos finales. Y ni nadie puede decir que estamos en los tiempos finales, pero la verdad es que, como yo siempre suelo repetir, los indicios, lo que estamos viendo y lo que se avecina, que será mucho peor, todo nos hace pensar que la probabilidad de que estamos cerca de los tiempos finales no deja de ser una probabilidad. Pues vamos a dejarnos de todas esas falsas enseñanzas, de esas falsas promesas y de esas palabras tan aparentemente tan seductoras, enseñadas por los falsos profetas y por los falsos maestros, y vamos a tenernos a lo seguro. Y lo seguro son las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús, el hecho de que Él murió por nosotros en la cruz, el hecho de que nos demostró su amor usque infinem, hasta el fin. Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, usque infinem dilecit eos, hasta el fin los amó. Y fijaos lo que dice, a los suyos, atención, no a todos los hombres, sino a los suyos, porque si bien es verdad que la salvación está destinada a todos los hombres, y Jesucristo murió por todos los hombres, no todos los hombres sabrán aprovecharse de ella, ni querrán aprovecharse de ella. Es lo que los teólogos distinguen entre la salvación objetiva para todos los hombres y la salvación subjetiva, que es la que requiere la colaboración, porque somos personas, somos libres. No podemos aceptar un amor a la fuerza. El amor libremente se ofrece y libremente se acepta o se rechaza. Si libremente se puede aceptar, es porque libremente se puede rechazar. De manera que la salvación universal de todos los hombres es una falsedad. Y eso de la consagración del cáliz, de que dio su sangre pro omnibus y no pro multis, como es la fórmula que la Iglesia siempre mantuvo y conservó, que es la fórmula, su sangre la dio por muchos y no pro omnibus, por todos, por muchos. Esta es la realidad. Porque hoy día uno de los grandes, y esto ya para los más entendidos y los teólogos, dejemos el tema para los teólogos, hoy en día una de las grandes verdades de la fe católica que han sido, no digo ya olvidadas, sino arrinconadas y escamoteadas, es el misterio de la predestinación, el misterio de los escogidos, acerca del cual Jesucristo habla bien claramente. Por ejemplo, cuando habla de los últimos tiempos, dice que serán terribles, que el poder del gran seductor
del gran mentiroso, el falso profeta, será tan grande que incluso vencerá a los santos y que acabaría con todos. No sé porque aquellos días se acortarán en favor de los elegidos, dice Jesús, porque si no, ni los mismos elegidos quedarían en pie. Son palabras del Señor, pero todas estas verdades de la fe hoy día quedan olvidadas. Vamos a discutir si a los homosexuales se les debe de conceder todas las prerrogativas e incluso más prerrogativas y más privilegios que a las personas normales. Hermanos, vuelvo a repetirlo, vamos a dejarnos de falsos maestros y de falsos profetas, que además, cuya vida y milagros dejan bastante de desear, y no quiero profundizar más, porque no hace falta hacerlo. Me lo impediría la caridad cristiana y además sería totalmente inútil porque no hace falta hacerlo. Vamos a dejarnos de falsas promesas de los falsos profetas y vamos a atenernos a las enseñanzas de Jesús, a la vida de Jesús y al amor de Jesús demostrado por nosotros hasta la cruz. Dios nos ofreció su amor en la persona del Verbo hecho hombre, Jesucristo, y nos corresponde a nosotros el aceptar o rechazar ese amor, porque repito, un amor libremente ofrecido requiere como consecuencia o como contraposición un amor libremente aceptado, y si libremente se puede aceptar es porque libremente se puede rechazar. Hermanos míos, que de esta fiesta de la realeza de Cristo, de Jesucristo Rey, ojalá que por su gracia y por su ayuda, con la de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, realmente y verdaderamente Jesucristo llegue a reinar en nuestro corazón, en nuestros corazones, y llegue a regir y a determinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y toda nuestra vida y en general toda nuestra existencia.